La expansión del reino, parte 7, parte final. Hoy terminamos con esta serie que ha sido de bendición. Toda la serie está en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Ahí la puede escuchar las veces que quiera. Y ha sido una tremenda bendición esta serie. Le damos gracias a Dios. Y hoy vamos a ver la séptima y última parte, las 4 etapas del crecimiento. Bueno, he predicado este tema en algunas de nuestras iglesias, pero pues va a servir también para los demás que no lo han escuchado acerca del crecimiento espiritual. Versículo de memoria, Marcos 4, 28 y 29. Hoy toca un versículo un poquito largo, pero de mucha bendición. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Marcos 4, 28 y 29, que pues son dos versículos, ¿no? Porque que están aquí de memoria para que pues fortalezcamos también eh, esta parte de memorizar versículos. Bueno, dice la introducción, es importante que entendamos cómo es el crecimiento espiritual de un hijo de Dios desde su nacimiento hasta su madurez. Esto con el fin de saber qué tipo de alimento y trato necesita cada quien según la etapa en la que se encuentre. De esta manera, seremos siervos efectivos cumpliendo la gran comisión y haremos discípulos con paciencia, respetando las etapas naturales que Dios le dio al nuevo hombre en Cristo. Jesús definió esto muy claramente en la parábola de la semilla que crece en Marcos 4, 26 al 29. Muy bien, entonces el contexto de esta parábola, Marcos 4, pues obviamente Jesús está en la cumbre de su fama, está en la cima de su popularidad. A donde va Jesús hay una conmoción, multitudes le siguen, ya no puede entrar a las aldeas de manera normal, tiene que acampar en las afueras, la gente lo busca de día, de noche, reuniones de miles de personas, los discípulos ya están con una suerte de guaruras espirituales, ya, o no espirituales, guaruras físicos, ¿no? Ya están sirviendo más bien como guaruras de Jesús, y de vez en cuando tienen que sacar a Jesús de la multitud y subirlo a una barca, ¿verdad? Para separarlo. Este es el contexto que estamos viendo. ¿Qué podríamos decir nosotros de ese contexto? Pues que un gran avivamiento está sucediendo. Cualquiera de nosotros nos gustaría vivir esos tiempos, ¿no? El más grande avivamiento que ha visto el mundo, la historia de la humanidad, obviamente, es el avivamiento que trajo Jesús por 3 años a la nación de Israel. Sanidades, milagros, mudos hablan, sordos oyen, ciegos ven, cojos andan, muertos son resucitados, endemoniados son liberados, y la palabra, ¿no? Algo tremendo habrá sido sentarse por horas y horas sin darnos cuenta que pasa el tiempo, escuchar a Jesús, las palabras de gracia que salían de su boca, habrá sido algo tremendo, algo inimaginable, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros diría, qué tremendo avivamiento, qué tremendo el reino de Dios, qué grande todo lo que está pasando. Pero Jesús, eh, en medio de este contexto, va a lanzar dos parábolas en Marcos 4, la parábola del sembrador, que obviamente no vamos a ver, y la parábola de la semilla que crece, que son dos parábolas que están unidas, que vamos a decir parte uno y parte 2, ¿no? Son prácticamente dos parábolas que están en la misma línea de pensamiento y que pues van a revelarnos algo muy importante, lo que pasa en el corazón cuando el evangelio es predicado. ¿Y qué es lo que quiere decirnos Jesús con esto? Pues que no nos vayamos con la finta. Caras vemos, corazones no sabemos, no todo lo que brilla es oro, y a veces los líderes cristianos, los pastores,
nos vamos con la finta de los números. Creemos que tener un ministerio exitoso es tener un gran número de personas. Le tomamos foto a nuestras reuniones cuando están llenas, pero Jesús nos va a decir, nos va a enseñar que eso no es el reino de Dios. ¿Cuántas personas que estuvieron en esas reuniones multitudinarias gritaban crucifícale el día que Jesús fue entregado ante Poncio Pilatos? ¿Cuántas de esas personas fueron solamente por conveniencia, no tenían ningún interés en convertirse a Dios ni en seguir a Jesús, pero fueron porque hay un beneficio de por medio? Alguien está regalando algo, ¿no? Por así decirlo, alguien está dando algo, pues vamos, vamos, van a haber tacos, van a haber tortas, no sé, vamos, ¿no? Y Jesús se los dijo, ustedes me siguen porque yo les di de comer. No es que estén interesados en mí, no es que quieran seguirme a mí, sino porque yo les di de comer. Ustedes quieren que yo sea su líder, ustedes quieren que yo sea su gobernante, su caudillo, pero yo no he venido para eso. Entonces, Jesús nos da estas dos parábolas para que entendamos qué es el reino de Dios y qué no es el reino de Dios. No se vayan con la finta de tener un montón de gente. No se trata de tener un montón de gente. Se trata de hacer la voluntad de Dios y de entender qué pasa en el corazón cuando el evangelio es predicado. La parábola del sembrador nos dice qué pasa en el corazón cuando el evangelio es predicado en primera instancia. Pero la parábola de la semilla que crece nos va a decir qué pasa en el corazón a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Nuevamente, no nos vayamos con la finta de los números. No porque tengamos un evento tremendo quiere decir que estamos siendo exitosos en el reino de Dios. No porque tengamos un auditorio lleno, estamos en el reino. Es bueno tener un auditorio lleno, no estoy diciendo que no. Es bueno tener un congreso lleno, pero, pero eso no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si fuese así, pues entonces los cantantes en el mundo estarían en la voluntad de Dios porque llenan estadios. La Iglesia Católica estaría en la voluntad de Dios porque sus misas se llenan a reventar y tienen 4 o 5 misas cada domingo. O los partidos políticos llenan el zócalo. Y entonces eso sería estar en la voluntad de Dios. Y sabemos que no es así. Así que estas dos parábolas tienen ese objetivo de enseñarnos qué es el reino de Dios. ¿Ok? Así que vamos entonces a el punto número 1. Según Marcos 4, 26 y 27, ¿cómo es el reino de Dios? Bueno, acá el Señor nos va a dar el primer pincelazo de esta enseñanza. Dice el verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Okay? Aquí tenemos la respuesta. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la respuesta de la primera pregunta que está en nuestra hoja. Según Marcos 4, 26 y 27, ¿cómo es el reino de Dios? Como un hombre que echa una semilla en su campo, como un hombre que echa una semilla en la tierra. ¿Ok? Punto número 2, quiero que me contesten en los comentarios, que vamos a escribir la respuesta número 2. Según este versículo, según lo que acabamos de leer, ¿qué sucede con la semilla del evangelio cuando se planta en un corazón? Vamos a leerlo para que lo analicemos, ¿verdad? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Obviamente aquí la semilla, sabemos que es la palabra de Dios. La semilla es la prédica del evangelio y la tierra es el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando la semilla del evangelio cae en un corazón? Verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla que hace brota y crece sin que él sepa cómo. Podríamos
aquí empezar a ver un poquito de la respuesta, pero me gustaría leer sus respuestas. ¿Qué sucede con la semilla del evangelio cuando se planta en un corazón? ¿Qué sucede? Ok, Aldo Briseño comenta. Bueno, primero José Acosta comenta, la semilla brota y crece. Amén. Esa es la respuesta sencilla, así es. La semilla por sí misma, ¿verdad? Cae en la tierra, la semilla tiene vida en sí misma, brota y crece. Muy bien, buena respuesta. Aldo comenta, tiene el potencial de crecer y crecer cuando se le sigue nutriendo y dando cuidado. Amén, muy bien, crece, brota y crece. Nirva, no se sabe cómo ni cuándo crecerá, mas eso no compete a nosotros. Amén, dice también el texto, que ya sea que el hombre vele o duerme, esté pendiente o no esté pendiente, la semilla va a brotar porque hay una vida intrínseca en la misma semilla. Cari Carrillo, la semilla brota, crece y lleva fruto. Gaby Núñez, con los cuidados necesarios, crece eh, etapa por etapa hasta dar fruto. Muy bien. Nuri comenta, crece y da mucho fruto. Y Alicia Pérez, la semilla, ¿qué? Brei, bueno, crece, creo que quiso poner. Hay un quebrantamiento, dice Lupe Millar. Chris Gordon, brota y el crecimiento lo da Dios. Bueno, están bien todo. Me gusta la respuesta de José Acosta. Es sencilla, fácil, ¿verdad? La semilla brota y crece. Vamos a dejar esa respuesta como está englobando prácticamente todo lo que ya dijimos. ¿Qué sucede con la semilla del evangelio cuando se planta en un corazón? Brota y crece por sí misma, ¿verdad? La palabra de Dios es como una semilla que tiene vida en sí misma y mucho potencial de crecimiento. Esta se planta en el corazón por medio de la predicación y no necesita intervención humana para crecer, solamente cuidado. Ojo aquí, la palabra de Dios es como una semilla, es lo que está diciendo Jesús. El evangelio va a plantarse en el corazón y la semilla por sí misma tiene vida. ¿Sabes qué es lo que hace a veces nuestra mamá que hacía cuando éramos niños, no? Se tiraba la sandía, se tiraba ahí en el patio y ¿qué pasaba 2 meses después? Ahí está la planta de sandía, ¿no? Porque la semilla, no hubo la intención de plantar, pero la semilla tiene vida en sí misma y va a conllevar a un brote. Entonces, lo mismo sucede, no importa si la persona está escuchando el evangelio en la televisión, en YouTube, en una campaña, en un panfleto, en un folleto, en la estación de autobuses, donde sea. La semilla va a plantarse en el corazón. La semilla por sí misma tiene vida, tiene una dinámica propia, ¿ok? Y no necesita nuestra intervención para brotar y crecer. Esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso, que Dios trabaja en lo secreto. El agricultor, aunque vele o duerme, aunque esté pendiente o no esté pendiente, no es un factor el agricultor. El agricultor no puede acelerar el crecimiento de la planta, no puede hacer nada. Simplemente la planta de sí misma va a brotar, va a crecer. Y lo más que puede hacer el agricultor es cuidar, cuidar la planta, que no le entren bichos, que no crezcan otras plantas alrededor, limpiar, regar, abonar. Es lo más que puede hacer el agricultor. Entonces, es verdad, la semilla del evangelio, cuando se planta en el corazón, no necesita la intervención humana para su brote y su crecimiento. Más, vamos a verlo más adelante, sí se va a necesitar los cuidados periféricos, los cuidados externos, esos sí son necesarios, ¿ok? Entonces, me gustó las respuestas que dieron y realmente de eso se trata, ¿ok? Vamos al punto número 3. Acá tenemos 3 incisos. Me gustaría que contestemos en la caja de comentarios con los incisos. Según 1 Corintios
3, del 6 al 7, cómo colaboran Dios y la iglesia en el crecimiento de la semilla, ¿ok? Ok, la semilla, recordamos, no necesita intervención humana para brotar y crecer, pero sí requiere cuidados. Entonces aquí vemos este pasaje donde Pablo habla y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hay participación humana. El crecimiento, la vida, es 100% algo divino, pero ciertamente hay una actividad humana. En primera instancia, la plantación de la semilla, que es la prédica del evangelio, y en segunda instancia, el cuidado de la semilla, que es el discipulado. Yo planté, es decir, yo prediqué el evangelio, yo guié a las personas a Cristo, yo por medio de mi predicación ellos se convirtieron y recibieron salvación, pero Apolos regó. Apolos les enseñó, Apolos les predicó, Apolos les pastoreó, Apolos les discipuló. Pero ni Apolos ni yo somos gran cosa, solamente somos colaboradores de Dios. El crecimiento lo ha dado Dios, el crédito se lo lleva Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Entonces vamos a ver las respuestas, ¿ok? ¿Cuál sería la parte de la iglesia? Aquí está Aldo Briseño. La iglesia planta y riega la semilla, ¿ok? Esa es la parte de la iglesia. Vamos a poner junto a planta, vamos a poner el evangelismo y junto a riega vamos a poner el discipulado. Esa es la parte de nosotros, la parte de la iglesia. La parte de Dios es el crecimiento, ¿ok? La parte de Dios es el crecimiento. ¿Quién se lleva el crédito de tal obra? El crédito es totalmente para el Señor. Amén. Ok. Amén. Gaby Núñez también contesta, plantar, evangelizar, muy bien. Regar es el cuidado, es el discipulado, ¿ok? Inciso B, la parte de Dios es el crecimiento espiritual y Dios es el que se lleva todo el crédito. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nirva comenta, es la predicación, el orden, el discipulado, las células, exactamente, está Nirva englobando lo que es plantar y regar, por supuesto. Y B, la revelación, el convencimiento, el quebrantamiento, es decir, la obra interna del Espíritu Santo, el crecimiento. Y inciso C, pues Dios se lleva toda la gloria. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Podemos ver que aunque la semilla no necesita intervención humana para crecer, sí hay algo que hay que hacer externamente. Número uno, plantar la semilla, esto es la prédica del evangelio. Y número dos, regar la semilla, lo cual es enseñar, cuidar, discipular, predicar, aconsejar, exhortar, pastorear, visitar, mandar un mensaje, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva el discipulado. Todo lo demás lo hace Dios en el corazón de las personas. Qué bonito es entender esto, qué bonito es saber que la obra es del Señor, que nosotros no tenemos que convencer a nadie, no tenemos que convertir a nadie, no tenemos que obligar a nadie, no tenemos que sanar a nadie, sino que nosotros, nuestra participación es pasar la semilla, predicar la semilla, luego regar la semilla y la obra interna en el corazón es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Entonces, nunca debemos ser líderes que creen una dependencia de la gente de nosotros y que
nos tengan que pedir permiso para irse de vacaciones, nos tengan que pedir permiso para ver una película, para ir al cine. No, 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 no. Nosotros somos colaboradores. La obra es del Espíritu Santo. La relación es entre ellos y el Padre Celestial. Nosotros somos guías externos, asesores, mentores, colaboradores, discipuladores, guiadores. Pero el protagonista de todo es nuestro Padre. Quien se lleva la gloria de todo es nuestro Padre. Qué ridículo sería que nos jactemos de haber levantado a alguien. Qué ridículo sería que yo diga, miren a José Acosta, yo lo he formado, yo lo he levantado, miren a Hermilo, no, mírenlo, yo hablé con él y por eso él está acá. No, sería completamente ridículo que nosotros asumiésemos el crédito de haber ganado a alguien o haber levantado a un líder o haber levantado a un discípulo. No, yo sé que la obra de Dios en mi vida ha sido 100% del Señor. Y por supuesto que muchos hermanos han participado a lo largo de mi caminar en Cristo, han aportado grandes cosas a mi vida y es una bendición y los bendigo y les doy gracias, pero quien ha hecho la obra en el corazón de cada uno de nosotros es nuestro Padre Celestial. Así que a Dios toda la gloria, bendecimos, respetamos, honramos a las personas que nos predican, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos ayudan, que nos aconsejan, que nos dicen por acá no, por acá sí, los bendecimos. Pero la obra es del Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a regresar entonces a la parábola. Recuerden que Jesús enseñó las 4 etapas del crecimiento espiritual en la parábola de la semilla que crece en Marcos 4, 26 al 29. En el punto 1 y punto 2 vimos los versos 26 y 27. Luego tuvimos un paréntesis para ver 1 Corintios 3, 6 al 7, donde vemos cuál es la parte de cada uno para aclarar este punto. Y en el punto 4, nuevamente regresamos a Marcos 4 para saber cuáles son las 4 etapas del crecimiento según los versos 28 y 29. Vamos a ver cuáles son las 4 etapas del crecimiento según los versos 28 y 29. Dice así, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, aquí vemos la primera respuesta. Primero hierba, luego espiga, esta es la segunda. Claro, nos está hablando Jesús del trigo, de la planta, sí, del trigo, que es una planta que tiene espigas. Después, grano, ok, esta es la tercera etapa, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Y entonces aquí vamos a poner fruto maduro o grano maduro o fruto maduro. Ok. Muy bien, aquí tenemos las 4 etapas. ¿Y qué representan estas 4 etapas en la vida espiritual? Claro, Jesús está hablando acá en una alegoría refiriéndose a la planta de el trigo. Entonces Jesús está diciendo, mira, primero es una hierbita, no puedes colgar tu hamaca en una hierba, no puedes treparte a una hierba, la vas a romper, la vas a destruir. Luego, de en medio de esas hojitas, va a salir una espiga, que es una vara ya más rígida, que nos habla de estabilidad. Y de la punta de esa espiga va a salir un grano, que eso ya es, digamos, los primeros frutos. Y luego ese grano va a llenar la espiga, ¿ok? Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Es decir, hay una cosecha, eh, obviamente, de almas, de discípulos, ¿ok? Entonces, vamos a la hoja. Aquí tenemos las 4 etapas. Vamos a escribir en el punto número 1, es las hierbas, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 etapas? Número 1, la hierba.
¿Qué significa la hierba? Son los nuevos creyentes. Amén. Son los nuevos creyentes. Abajo dice en las viñetas, la primera viñeta dice, las hierbitas son los nuevos creyentes que están aprendiendo los fundamentos de la fe. Estos tienen en promedio 6 meses de conocer al Señor y requieren más cuidado y paciencia, ¿ok? Entonces, la primera etapa son las hierbitas, son los nuevos creyentes que están en sus primeros 6 meses, no saben leer la Biblia, no saben orar, todavía dicen groserías, todavía hacen, no sé, todavía fuman tal vez. Y nosotros tenemos que darnos a la tarea de cuidar porque son muy frágiles. Satanás con un pisotón las va a aplastar. Por eso es muy fácil que una persona que vaya a un encuentro y que salga emocionado, ilusionado, dispuesto a cambiar su vida, nunca más le volvamos a ver. ¿Por qué? Porque algo pasó entre semanas, Satanás le dio un pisotón y la persona, no habiendo quien le guíe, no habiendo quien esté junto a la persona, pues nunca más le volvemos a ver, porque las hierbitas son muy frágiles, son muy frágiles. Si hablamos de tiempo, no podemos dar datos exactos, pero si hablamos de tiempo, podríamos decir que son los primeros 6 meses de la vida cristiana. ¿Ok? Acuérdese cuando usted era una hierbita. En el tiempo cuando decía el pastor, levante las manos, usted mira a ver a todos, ¿no? Cuando diga, vamos a orar, usted no cerraba sus ojos. Eh, cuando todos decían, amén, aleluya, gloria, entonces usted volteaba a ver qué está pasando acá, ¿no? ¿En qué planeta estoy? Era una hierbita, ¿ok? Pero ese periodo de tiempo es corto. Dios espera que haya una madurez, ¿no? Si ya pasamos 3, 4, 5 años y no estamos avanzando, pues ya estamos mal, ¿no? Entonces ya no somos una hierbita, somos un tremendo matorral, somos una matota, un matosaurio allá, ¿no? Y estamos equivocados. No, las hierbitas solo son 6 meses en promedio. Podemos decir los hermanos que llegan a la iglesia, aceptan al Señor, les damos su Biblia, los llevamos al encuentro, los bautizamos, digamos que están en el curso de fundamentos, esos son las hierbitas, ¿ok? Son las hierbitas. Punto número 2. ¿Cuál sigue? La espiga es el punto número 2. Son los discípulos consolidados. Son los discípulos consolidados. ¿Qué podemos decir de los discípulos consolidados? Son personas que ya tienen cierta firmeza en la fe, cierta firmeza en cierta estabilidad espiritual, ya van por cuenta propia, ya siguen a Cristo por cuenta propia, ya no hay que pasar por ellos para que vayan a la iglesia. Si hay que pasar por usted para que usted vaya a la iglesia, entonces usted está comportándose como una hierbita cuando ya no lo es. Y si usted es líder y sigue pasando a buscar personas que ya tienen tiempo, digo, si viven por la casa, está bien, ¿no? Pero si usted no pasa, entonces no van, entonces pues ya no pase. Pues dígale, pues tú ya tienes que ir. Entonces también tenemos que, no seamos tan paternalistas, ¿ok? Entonces la espiga ya tiene estabilidad. La espiga ya sigue a Cristo por cuenta propia. La espiga ya camina sola. La espiga ya no hay que ir a buscarla. La espiga no hay que pagarle ya su evento. La espiga ya tiene que él o ella dar pasos, ¿no? Ya estamos hablando de personas que están en curso de la familia, curso de autoridad espiritual. Son personas que ya están consolidadas, pero no han sido enviadas, ¿ok? Aquí en este inter están las espigas. Entonces, las hierbitas, primeros 6 meses, y las espigas, después de los 6 meses, empieza a crecer la espiga hasta el envío, ¿ok? En promedio debieran ser 2 años, 2 años y medio, pero a veces la gente lleva más tiempo. Las espigas son los discípulos consolidados, dice la segunda viñeta. Estos tienen en promedio 2 años de caminar con Jesús. Ya están firmes en su fe, pero no han sido enviados
y no deben asumir liderazgos. Las espigas no asumen liderazgos dentro de la iglesia. Pueden ser servidores, pueden ser ujieres, pueden ser ayudantes, pueden ser músicos, pueden ser panderistas, sí, pero no pueden o no deben dirigir nada porque no han sido enviados. Tanto los líderes de célula como los líderes de la iglesia deben ser personas maduras, personas que ya cruzaron la etapa de ser espigas. ¿Ok? Muy bien, vamos al punto número 3. Punto número 3 son los granos. ¿Quiénes son los granos? Son los líderes enviados. Dice acá en la tercera viñeta, los granos son los nuevos líderes enviados, discípulos que por su fidelidad y testimonio son ungidos para ser discípulos en grupos pequeños dentro de la esfera de la iglesia local. Entonces, la mayoría de ustedes son granos porque ya están enviados, ¿ok? Cuando nosotros somos un grano, nosotros somos el fruto de otra persona. No hemos dado fruto todavía, pero somos el fruto. Por ejemplo, cuando José Acosta fue enviado, él fue el fruto del pastor Raúl Cruz. ¿Ok? Él todavía no había dado fruto, pero él es un fruto. Entonces, el grano es cuando somos enviados, cuando después de 2 años y medio en la iglesia, pasamos los procesos de fidelidad, pasamos los parámetros, tenemos un testimonio aceptable y entonces nuestros líderes consideran que ya somos aptos porque nuestro crecimiento lo está dictando, lo está mostrando, entonces podemos ser enviados y cuando somos enviados, somos el fruto de otra persona, somos granos, somos nuevos líderes. Hay niñez espiritual y hay niñez ministerial. Cuando llegamos a Cristo éramos niños espirituales, pero cuando nos enviaron éramos niños ministeriales. El niño espiritual no sabe leer la Biblia, no sabe orar, no sabe hacer muchas cosas. El niño ministerial tiene que aprender a predicar, a pastorear, a aconsejar, a dirigir un grupo pequeño. Está aprendiendo. Es un niño ministerial. Entonces, ese grano es ese discípulo que ha sido enviado. Vamos al cuarto y último. Y el grano maduro o el fruto maduro son los líderes enviados que a su vez envían a otros. Cuarta viñeta. Los granos maduros son los líderes que a su vez envían a otros. Enviar nuestro primer líder podría llevarnos 2 o 3 años en promedio. Entonces nos damos cuenta que podríamos llevar un promedio de 4 o 5 años llegar a ser granos maduros, porque somos 6 meses de hierbitas, luego 2 años, 2 años y medio somos espigas, luego cuando somos enviados nos volvemos grano, pero para enviar nosotros a nuestro primer discípulo, para dar nuestro primer fruto, nos puede llevar otros 2 años. Entonces, 2 años, 2 años y medio. Entonces, estamos hablando de un promedio de 5 años. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dio estas parábolas? Los discípulos, wow, qué tremendo, el avivamiento, gloria a Dios, mira las multitudes. Ey, no se vayan con la finta de los números, dice Jesús. No todo lo que brilla es oro. Caras vemos, corazones no sabemos. El reino de Dios no son números, no son conglomerados. El reino de Dios son almas que conllevan un crecimiento, que conllevan un proceso de crecimiento espiritual. Hay 4 etapas en ese proceso. Te estoy dando las 4 etapas. Entonces, no te vayas con la finta, no dejes que los grandes números te deslumbren. El reino de Dios no son escenarios, no son plataformas, no son pantallas gigantes, no son millones de seguidores en YouTube cuando no estás haciendo
a ni un solo discípulo. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios son personas, son almas. Las almas no son un medio para tú alcanzar tus objetivos personales. Las almas son un fin para Dios. Cada alma es importante, cada alma requiere atención y el verdadero evangelio, la verdadera gran comisión se va a centrar en el discipulado personal. No quiero que ganes el mundo. No quiero que ganes el mundo. Quiero que te ocupes de esos 2 o 3 que ya te di, nos diría nuestro Padre. No quiero que conquistes Yucatán. Quiero que te dediques a esas 3 personitas que ahora tienes. Y quiero que seas fiel con ellos, identificando cuál es la etapa del crecimiento espiritual de cada uno y qué es lo que necesitan. ¿Cuál es el alimento que requiere la hierbita? ¿Cuál es el alimento que requiere la espiga? ¿Qué le doy al grano? ¿Qué le doy al grano maduro? ¿Cómo trato a una hierbita? ¿Cómo trato a una espiga? ¿Cómo trato un grano? ¿Cómo trato a un grano maduro? Hay diferentes formas. Por eso Jesús nos está dando las 4 etapas. No se vayan con la finta de los números. No se vayan con la finta de las multitudes. No crean que el reino de Dios se trata de llenar estadios. No. Por eso les doy estas 2 parábolas, la parábola del sembrador y la parábola de la semilla que crece. Se las doy en el contexto de un gran avivamiento para que sepan que es verdaderamente el reino de Dios. Y así que ya conocemos estas 4 etapas, es una bendición conocerlo. Yo quiero preguntarles, vamos a responder el punto número 5. Sé que ya no hay tiempo, pero nada más por curiosidad. Eh, ¿En qué etapa se encuentra usted? ¿Ok? Pero bueno, eh, yo sé que cada uno de ustedes tiene hierbitas, tiene espigas, ¿verdad? ¿En qué etapa te encuentras? ¿Y por qué crees que estás en esa etapa? ¿Ok? Ya di los límites, ¿ok? Estas 4 etapas tienen sus rangos, ¿verdad? Ya están definidos los rangos aquí en las viñetas, en el texto. Y quiero que me ponga en qué etapa usted está. ¿En qué etapa usted está? Me hubiese gustado también preguntar, pero ya no tenemos tiempo, que me ponga ejemplos de las otras etapas, ¿no? De personas que están en su célula, cuántas hierbitas tiene, pero vamos a hacer el ejercicio mental nada más para no ocupar el tiempo, pero cuántas hierbitas tiene, ¿no? Si estamos hablando, pensemos, por ejemplo, aquí está Lupi Millar, ¿no? Que está Paco, que está Clementina en su célula, que es Clementina, ¿verdad? Es una espiga. Paco y Cleme son una espiga. Amén. Ya no son hierbitas. Si pensamos, aquí está, por ejemplo, eh, ¿quién? Nirva, por ejemplo, está, Nirva tiene 2 hierbitas ahí en mi clase de fundamentos, ¿verdad? Que acaban de entrar. Ahí tiene 2 hermanas que son hierbitas, que están allá, pero también tiene espigas, pudiéramos decir, Tere Acosta es una espiga, ¿ok? Muy bien. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a poner que, bueno, miren, está Isidro también, Shanti Millar. Bueno, Shanti también está, Lupita Gómez Mo, ¿verdad? Está con Shanti. Vamos a decir que Lupita está transicionando de hierbita a espiga, ¿no? Ahí está en la transición, pasando de hierbita a espiga. Hay que ser pacientes, hay que ser pacientes, pero quiero saber quiénes son ustedes, quiénes son ustedes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Nirva dice, Nirva dice, es grano maduro porque ya envió a su primer líder, Ani Contreras. Muy bien, muy bien. Entonces, Nirva ya alcanzó la 4ª etapa. Gloria a Dios. El reino de Dios es en donde entra la obediencia, sumisión y entrega verdaderamente de su acción. Amén. Aldo Briseño es espiga. Es espiga. Ya poco más de 2 añitos creciendo. Pero ya estás enviado, Aldo. ¿Ya estás enviado?
bueno, si no estás enviado, eres espiga, ¿ok? Si ya estás enviado, ya eres grano, ¿ok? Rosalinda es grano. Muy bien, Rosalinda, porque ya fue enviado, su líder de célula, exacto. Y Aileen es grano también, gloria a Dios. Gaby Núñez es grano también, ya fue enviada, tengo 4 espigas. Mi vida, qué linda, 4 espiguitas allá, que poco a poco tienes que ser paciente. Recuerda que levantar un grano puede llevarnos entre 2 y 3 años, así que tienes que ser paciente. Suri es espiga, estoy sirviendo, pero ya estás enviada. Si no estás enviada, eres espiga. Si ya estás enviada, eres grano. Omar Briseño, aún soy grano, dice, a pesar de todo lo vivido. Amén. Soy un grano, dice Omar. Soy un granote. Gloria a Dios, Omar. Mariam, Miriam Cales, yo estoy con Shanti. Tú eres una espiga. Eres una espiga. Amén. Porque ya terminaste fundamentos, creo. Entonces tú eres una espiga. Alicia Pérez Villegas, grandote, grandote. Cerca de 2 años de mi envío. Pues sí, ya es un grano ya bastante maduro, ¿no? Lupe Millar se ríe nada más. Gaby Núñez me asignaron un grano también. O sea, tú eres grano y te asignaron a una persona enviada. Bueno, vamos a decir que ya confiaron en ti como un grano maduro. Norma Zul, tengo una hierbita y 3 granos próximamente. ¡Wow! Tremendo. Gloria a Dios, Normita. Gloria a Dios. Lupi Millar, que usted nos diga, Paz. Bueno, tú eres un grano, ¿verdad? Porque cuando envíes tu primer líder, pues no sé, antes ya habías enviado líderes, pero ahorita en esta nueva etapa que estás con Jael, creo que todavía no has enviado. Entonces, estás en el nivel de grano. Eh, Jael igual, ¿no? José Acosta también es grano maduro, ok, porque ya envió a Israel. Somos granos maduros, dice mi papá. Sí, amén. Alicia, grano. Tengo casi 2 años de ser enviada. José Acosta, grano maduro, enviamos a Israel. Norma Zul, perdón, tengo 3 espigas, próximamente grano. Yo soy grano. Leti Cámara, grano. Rosa Montejo, yo soy grano y tengo 3 hierbitas. Mi vida. Mételas a fundamentos para que rápido lleguen a ser espigas. Feli Borges, grano. José René dice, grano maduro y a su vez tengo hierbitas y espigas y ya con el primer grano. Gloria a Dios, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso que demos fruto para nuestro Padre. Manuelita, soy grano, ya fue enviada y tengo 4 hierbitas. Qué hermoso, qué hermoso. Cari Carrillo, grano con 3 espigas. Wow, Cari, 3 espigas, tremendo, ¿no? ¿Y cómo están? ¿Tan chuecas o están derechitas? ¿No? Espero que estén derechitas. Es broma, es broma, es broma. Julia Hernández, soy espiga. Amén. Bueno, ya me da mucho gusto que puedan identificarlo, ¿verdad? Porque de eso se trata. De eso se trata la enseñanza, que podamos nosotros identificar las 4 etapas y saber en qué etapa, bueno, primero en qué etapa estoy, qué es lo que sigue para mí y luego tenemos que saber en qué etapa está cada uno de nuestros discípulos para que podamos guiarlos. Y voy a decirles algo que es una regla que tenemos en Aposento Alto, no es muy conocida porque pues no muchos están allá, pero tenemos una regla con los líderes principales que cuando yo envío a mi octavo líder, ¿verdad? Cuando yo envío a mi octavo líder, nadie ha llegado de aquí. No, bueno, no está el pastor Raúl, la pastora Patti, ellos han llegado. Pastor Rubén, pastor Anita han llegado allá también. Creo que solamente ellos han llegado. Pastora Lore, me parece. Bueno, pero cuando nosotros alcanzamos nuestro octavo envío, ya podemos, esta es una regla interna, no está en la Biblia, obviamente, pero cuando nosotros enviamos a nuestro octavo envío, ya podemos optar, esto es opcional, por dejar de dirigir una célula abierta y solo dedicarnos a nuestra célula cerrada. Y entonces ya somos
como Jesús. Amén. Para allá vamos. Sea paciente, para allá vamos. Puede llevarnos entre 7 y 8 años alcanzar nuestro octavo envío. La meta es llegar a ser como Jesús, tener a 12 enviados, ¿verdad? Esa es la meta. Pero, pues, para allá es a donde estamos yendo. Para ahí es a donde estamos yendo. Derechitas, dice. Derechitas. Pues sí, porque tú eres su líder y entonces tú les das varita para un lado para que no se vayan. Muy bien, vamos a terminar entonces. Ya me pasé de la hora. Dice acá, voy a quitar esto y esto. Ok, dice, la etapa de crecimiento requiere un alimento y un trato diferente. Perdón, cada etapa del crecimiento requiere un alimento y un trato diferente. Pero la primera, ojo aquí, pero la primera es la más importante. Por su fragilidad, las hierbitas son los que requieren más cuidado y paciencia por parte de sus mentores. Ellos deben ser tomadas de la mano, más bien ellas deben ser tomadas de la mano, las hierbitas, para entrar a los procesos de la iglesia y cuidar que el enemigo no las pisotee. Es una etapa corta pero crucial, 6 meses. Pero si logramos pasarla, tendremos discípulos consolidados, siguiendo al Señor fielmente por cuenta propia. Amén. Y el recuadro de la derecha está muy hermosa, la historia, me edificó mucho, sé que le va a edificar a usted también. Se titula Bambú Espiritual. El bambú mozo de China es la planta de más rápido crecimiento en el mundo. Puede alcanzar la increíble velocidad de 1 metro de crecimiento diario y 30 o 40 metros de altura. En 1956, el biólogo Koichiro Ueda registró el récord máximo de crecimiento de esta planta con 119 centímetros en 24 horas, evento que incluso fue observable a simple vista. ¿Cómo logra esta planta tal capacidad de crecimiento? Porque al principio crea un sistema de raíces muy profundo, tanto que incluso crece más lento que los demás árboles en sus primeros años. La vida espiritual es similar, siendo la primera etapa la más importante. Si somos pacientes cuidando a los nuevos creyentes, un sistema profundo de raíces espirituales se creará en ellos. Y cuando venga la etapa de crecimiento, al igual que el bambú chino, nos sorprenderá. ¡Wow! 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 Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Marcos 4, 28 al 29. Wow, qué hermoso tema. Sé que le está bendiciendo, sé que le va a dar una visión de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no son números, no son multitudes, no son estadios llenos, plataformas y pantallas gigantes. Si hay eso, está bien, pero no es nuestro objetivo. Si llegamos a tener multitudes, está bien, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es personal, individual, particular, cada alma. Y cada alma va a conllevar un crecimiento de 4 etapas espirituales que ya vimos y tenemos que conocer en qué etapa estamos nosotros y en qué etapa está cada uno de nuestros discípulos para que le podamos dar el trato y el alimento adecuado a cada uno de ellos según la etapa en la que se encuentre. Amén. Y eso es lo que hacemos con usted. Conociendo su trayectoria, conociendo su vida, nosotros los pastores atendemos y damos alimento espiritual a cada uno de ustedes según la etapa en la que se encuentran. Es una bendición estar en Cristo, es una bendición formar parte de la iglesia y le damos gracias a Dios. Gaby Núñez, hermosa enseñanza, pastor. Doy gloria a Dios por su vida. Amén. Todos dicen amén, gloria a Dios. Suri dice amén. Anita del Porte dice amén. Nirva va a ser de gran bendición a nuestras células. Amén. Amén y amén. Y por cierto, os voy a visitar el viernes la célula de José y Nirva porque hay pastel. Así que bueno, ahí les voy a caer un ratito. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar para entregarle este tiempo a nuestro Padre. Señor, gracias te damos por la forma en que has hecho esto, Padre. El crecimiento espiritual es algo hermoso. Gracias porque es tuya la obra.
Gracias porque no tenemos que estar 24 horas con las personas para cuidarlos. Simplemente tenemos que guiarlos un poquito aquí, otro poquito allá, pero eres tú el que da el crecimiento, Señor. Permítenos ser obreros fieles, que estemos cumpliendo estos procesos de crecimiento para con cada persona y que de esta manera seamos aprobados, aptos para la obra en tu reino, Señor. Bendigo la vida de cada uno de estas hijos tuyos que están acá, Padre, que han sido fieles a tu llamado y que están cumpliendo tu voluntad, haciendo la gran comisión. Bendigo sus vidas, sus familias, su salud, su economía, sus ministerios, y te doy gracias por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues buenas noches a todos. Dios les bendiga. Hermosa palabra. Nos vemos pronto y hasta luego. Buenas noches. Bye bye.